están, queridos hermanos? Vamos a continuar con nuestro curso Orar Evangelizando. Y en esta ocasión nos toca compartir con ustedes la lección Orar con los Salmos. Y bueno, entonces, siendo que vamos a estudiar los Salmos, vamos a empezar con el Salmo número 8. Nos disponemos entonces para iniciar con esta lección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, con este bello salmo iniciamos esta lección, porque precisamente los salmos, este libro que encontramos en la Biblia de los salmos, son oraciones que el pueblo de Israel escribió durante toda su historia, más de 2000 años. El pueblo ahí expresó su amor, su dolor, su sufrimiento. Y ahora nosotros, como cristianos, también podemos tomarlos para hacerlos nuestros, para expresarle al Señor nuestra necesidad, para decirle lo que nos alegra, lo que nos preocupa. Y bueno, pero para poderlos utilizar, para poder hacerlos nuestros, es importante conocerlos. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se llaman salmos? Salmos viene en realidad de una palabra latina que es el salterio. Los salmos son oraciones que fueron hechas para ser cantadas. Entonces, a estas oraciones que se hicieron para ser cantadas, se les llamó salmos porque el instrumento musical con el cual se acompañaban era el salterio. Esto pues en latín. Pero los hebreos le llamaban a los salmos, a estas oraciones, le llamaban Tejelim. ¿Por qué? Porque el instrumento que ellos utilizaban para cantar estas oraciones era precisamente un instrumento que se llamaba mismor. Tal parece que era una flauta doble, así que usaban los pastores. Y precisamente porque eran los instrumentos que los acompañaban en toda su historia. Y bueno, si ustedes revisan en su Biblia los salmos, se van a dar cuenta que tiene 150 salmos. Aunque en realidad se dicen algunos autores que ya lo han estudiado, que no son 150 salmos. ¿Por qué? Porque algunos salmos, si los juntamos, en realidad son un salmo nada más. Por ejemplo, ustedes pueden después revisar en su Biblia el Salmo número 9 y el Salmo número 10. Si ustedes se fijan, hasta los mismos traductores de la Biblia le pusieron al Salmo 9, entre paréntesis, le pusieron 9a, y al Salmo número 10, entre paréntesis, le pusieron 9b.
con lo cual nos están indicando que pues en realidad solamente se trata de un salmo. También pasa lo mismo con el Salmo número 42 y 43. Ustedes pueden checar en su Biblia y van a ver que nos está sucediendo lo mismo. El Salmo 42 tiene entre paréntesis, hasta lo tienen ahí. Algunas Biblias, como en el caso de la Biblia misionera, tiene por ejemplo ahí 42-43 y entre paréntesis 41 y 42. Entonces, como ven, estos dos salmos en realidad también son un salmo. Y también, por ejemplo, si nosotros comparamos el Salmo 14 con el Salmo 53, son muy semejantes, parece que van igualitos. Entonces, como ustedes verán, en realidad hablar de 150 salmos pues no es muy exacto, pueden ser un poco menos o más, dependiendo. Y bueno, antes de que continuemos también, ¿por qué hay un número afuera de, si ustedes van a decir, bueno, hay dos números, hay un número que está fuera de un paréntesis y un número que está dentro del paréntesis? Bueno, ustedes después lo verán más adelante en otro curso bíblico, cuando vean el de Para comprender mejor la Biblia, nos habla acerca de que la Biblia que nosotros tenemos es una traducción de la Biblia de los 70. ¿Cuál es la Biblia de los 70? Lo que sucede es que es la traducción griega que hicieron los judíos y que era la Biblia que ocupaban precisamente los apóstoles. Entonces, la traducción de la Biblia griega, la Biblia de los 70, es el número que está afuera del paréntesis. Y el número que está adentro del paréntesis viene de la traducción latina de la Vulgata. Y de hecho, ese número que está entre paréntesis son el número de los salmos que se utiliza en la liturgia y que es precisamente la traducción. La Vulgata latina es una traducción de la Biblia hebrea que hizo San Jerónimo. Y entonces por eso nos encontramos con estos dos números. No se preocupen por ellos, lo importante es que nosotros recemos. Entonces el número de afuera es la traducción griega y el número de adentro del paréntesis es la latina. Y ustedes, cuando los que ya de ustedes rezan la liturgia de las horas, o también en el misal, en la Eucaristía, en los salmos, el número que está dentro del paréntesis es ese número que aparece en la liturgia de las horas, en el misal romano, en el leccionario. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, vamos a continuar entonces. Hemos dicho que para que nosotros podamos aprovechar los salmos, pues necesitamos conocerlos, pero para conocerlos necesitamos conocer los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son una manera en la cual el autor de esta oración, es decir, en ocasiones el pueblo estaba muy alegre, muy contento, entonces es obvio que el salmo va a ser de alegría, de alabanza. Ese es un género. O también estaba muy triste, estaba preocupado, estaba sufriendo. Entonces es un salmo en el cual la persona o el pueblo están pidiendo perdón, están pidiendo ayuda, están expresando una necesidad. Ese es otro género. Para que nosotros podamos utilizarlos, por eso es necesario que conozcamos los géneros literarios. Y bueno, algunos autores han clasificado los salmos en muchos géneros literarios. Nosotros vamos a tener una muy sencilla, que será en una clasificación de 3, que son los himnos, las súplicas y la acción de gracias. ¿Qué son los himnos? Los himnos son alabanzas a Dios. Existen varios salmos en los cuales nosotros alabamos a Dios. ¿Y qué significa alabarlo? Significa reconocer que Dios es grande,
todopoderoso, que su sabiduría no tiene medida. Es ensalzarlo, es alegrarnos, es maravillarnos de su presencia. Y precisamente algunos ejemplos de salmos de alabanza son como el salmo con el que hemos iniciado esta lección, el Salmo número 8. Otros salmos que son también ejemplos de esta alabanza son, por ejemplo, el 19, el 29, 145. Hay varios salmos. Ya ustedes a la hora de irlos leyendo lo pueden ir descubriendo. De hecho, por ejemplo, podemos ver ahorita el Salmo número 19 para que veamos solamente una pequeña parte para descubrir esta alabanza. Y bueno, desde el inicio, al menos fíjense cómo inicia. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Y bueno, como ven, es un salmo en donde se canta esta grandeza de Dios, donde toda la creación precisamente alaba al Señor. Entonces, este es un salmo de alabanza. De hecho, nosotros en el curso bíblico, en el libro, están ahí algunos ejemplos ya que nos van diciendo cuáles son los salmos de alabanza. Quienes tengan oportunidad de conseguir el libro de Orar Evangelizando o bien Descubriendo las riquezas de Jesucristo, tomo 1, en estos libros vamos a descubrir en esta lección precisamente cuáles son algunos de los salmos de alabanza. Esto nos puede ayudar para cuando nosotros oremos y querramos alabar al Señor, porque precisamente descubrimos su grandeza y su misericordia, podemos ocupar estos salmos. Dentro de estos himnos, estas alabanzas a Dios, hay otros himnos también, hay otras alabanzas que se les llama los cánticos de Sión. Sión es la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios. Y también estos son alabanzas, porque así como nosotros los que acostumbran a ir de peregrinación a los santuarios, y precisamente va uno con alegría, entonces se hacen estos salmos, hasta de hecho se han hecho cantos. Entonces existen también estos salmos, estas alabanzas, donde uno, al alegrarse de llegar a la ciudad de Dios, al llegar a este santuario, uno dice: gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Entonces los podemos ocupar nosotros para manifestar esta alegría. Otro tipo de salmos es precisamente el de súplica. Estos salmos de súplicas precisamente expresan a una persona, porque esos salmos pueden ser o una sola persona, o la comunidad, o el pueblo completito, que está en una gran necesidad. Y entonces en estos salmos uno expresa el abandono y uno le manifiesta a Dios el dolor que uno experimenta, la necesidad que uno tiene, el dolor, y precisamente le pedimos ayuda a Dios. Por eso siempre cuando uno se encuentra en esa necesidad, en este sufrimiento, pues existen estos salmos de súplica donde nosotros podemos decirle también al Señor que nos ayude, que nos perdone, que tenga compasión de nosotros. ¿Cuántas veces uno tiene este dolor y no sabe cómo decirlo? Entonces estos salmos nos van a ayudar. Un ejemplo de estos salmos de súplica, de abandono en Dios, es por ejemplo el Salmo número 12. Si ustedes buscan en su Biblia el Salmo número 12, verán cómo inicia. No lo vamos a leer todo porque es muy largo la lección y no vamos a alcanzar a leerlos todos. Pero vamos a ver el inicio del Salmo número 12. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles, ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y doble sentido.
Arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen, con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Fíjense, este salmo precisamente nos está hablando de que el pueblo está en peligro y está pidiendo que Dios los salve de estas personas que hablan mal, que buscan el mal para los demás. Un salmo que también muy bien podemos decir nosotros cuando nos sentimos agobiados por el sufrimiento, a lo mejor también por las críticas, a lo mejor por injusticias que estamos viviendo. Entonces, estos salmos de súplica nos pueden ayudar a que nosotros también le manifestemos el dolor que tenemos. A lo mejor también podríamos decir, ¡ay, los hipócritas! De hecho, hay expresiones muy fuertes en los salmos. Luego se dice que los niños se despedazan, y expresiones durísimas. Pero hay que tomar en cuenta que cuál era la psicología de estos tiempos, porque no podemos tomarla en cuenta aquí. Si en un momento el salmo dice, Señor, acaba con los fanfarrones, mátalos, no significa que ahora vamos a ponernos en una guerra contra nuestros vecinos o contra aquellas personas que nos hacen mal. No, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es de que en realidad somos personas débiles y tristemente, en lugar de hacer el bien, a veces le servimos al enemigo malo como un arma para atacar a los demás. Por eso San Pablo dirá más adelante, nuestra lucha no es contra las personas, es contra las fuerzas del mal que están dominando precisamente al hombre. Y nosotros, cuando vivimos alejados de la gracia de Dios, cuando no vamos a los sacramentos, cuando no nos alimentamos con su palabra, cuando no hacemos oración, estamos más débiles y somos más propensos a dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestras debilidades, y entonces nos enojamos, criticamos, murmuramos y hacemos el mal. Y entonces no es que nosotros seamos a los que Dios tiene que matar, sino lo que nosotros en los salmos, cuando se habla de destruye a los fanfarrones, a los hipócritas, a los ignorantes, no estamos hablando de las personas, queridos hermanos, estamos hablando precisamente de esa debilidad, esa fragilidad, ese enemigo que se vale de mi fragilidad para perjudicar a los demás. Y por eso lo que hacemos con el Salmo es pedirle, Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a no dejarme llevar por esta mala pasión, por este odio, por esta envidia, por este celo, por estos sentimientos que no son buenos y que me alejan a mí de ti y también nos hacen que nosotros estemos mal con nuestros hermanos. Entonces, cuando se piden estos salmos, la ayuda de Dios no es para ponernos en contra de los demás, sino es para pedirle a Dios, Señor, libéranos del poder del maligno que se vale de nuestra debilidad, de mi debilidad, de tu debilidad, del pecado de todos nosotros para hacernos mal. Por eso es muy importante que nosotros aprovechemos esta oración que es muy bonita, que es el rezo de los salmos. Y bueno, también nosotros, aparte de estas súplicas que son de diferentes, también nos encontramos precisamente con la acción de gracias. En los salmos de acción de gracias precisamente son eso. Le decimos gracias, Señor, porque me ayudaste, porque me perdonaste, porque tuviste compasión de mí, porque me liberaste de esta situación de peligro. Un salmo muy hermoso y que de hecho se reza mucho ahora para los tiempos de Pascua, es el Salmo número 118, que solamente vamos a leer igual una sola partecita para que nosotros podamos descubrir esta acción de gracias. Dice el Salmo número 118, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno.
Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y bueno, esta es una pequeña partecita de este salmo bellísimo, donde nosotros descubrimos y le podemos decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en problemas, cuando yo estaba en dificultades, cuando estaba en angustia, tú me salvaste, tú me ayudaste. Hermanos, no se llama suerte. Ay, soy bien suertudo. Mira, no me pasó esto. Mira, pude encontrar aquí. No le llames suerte. No le llames casualidad. Llámale gracia de Dios, misericordia divina, porque Él nos libra de todos aquellos males, porque se preocupa por nosotros, porque somos sus hijos. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los diferentes tipos de salmos que en la medida en que nosotros los ocupemos, vamos a ir descubriendo esta belleza. Además, hay que decir que precisamente estos salmos que son tan hermosos y precisamente que son palabra de Dios, porque Dios mismo inspiró al pueblo de Israel para que pudiera expresarse así. Dice que Dios hizo que el pueblo lo amara y que le hablara de esta manera, porque somos personas con sentimientos, con afectos. Dios no quiere que nos reprimamos. Dios quiere que manifestemos nuestro amor, nuestro dolor, pero que se lo expresemos a Él y confiemos en Él. Precisamente por eso, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel expresaba su amor, su dolor, su necesidad por medio de los salmos. Y no solamente el pueblo del Antiguo Testamento, también el del Nuevo Testamento. La Virgen María, los apóstoles, Jesús, también hacían esta oración. Nosotros eso lo podemos revisar, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14 y 26, versículo 26, o también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 24 al 26, donde nos habla precisamente de cómo Jesús con sus apóstoles se reunía para hacer estas oraciones, donde la comunidad apostólica, donde todos los creyentes se reunían para hacer oración. ¿Y con qué oraban? Con los salmos. Precisamente por eso, desde el principio de los tiempos, los santos padres ocuparon los salmos precisamente porque decían, es que en los salmos, en esta oración, ya nosotros vamos descubriendo que Dios nos promete un Mesías, un Salvador del mundo. Y precisamente por eso los salmos, desde el principio, se descubrieron como un ser, decía algún teólogo, que los salmos es un ser vivo que habla, que canta, que gime, que muere, que resucita. Precisamente que nos invita a ponernos ya, a entrar en esta dimensión de la eternidad, a estar delante de Dios, y tenemos que aprovecharlo. Les digo, los santos padres, los discípulos, primero los discípulos de los apóstoles y luego después los que recibieron estas enseñanzas, toman los salmos y los interpretan, los leen en clave cristológica. ¿Qué significa esto? Que ellos, a la hora de rezar con los salmos, ven precisamente cómo en los salmos ya estaba prefigurada la figura del Mesías, que estaba Jesús precisamente. El Salmo 22, precisamente cuando habla de aquel siervo sufriente que han contado sus huesos, que se juegan a su túnica con los dados, está expresando los sentimientos de Jesús en su pasión. Y precisamente por eso la Iglesia desde el principio tomó los salmos y los hizo suyos y los comparte con nosotros. Por eso con los salmos se fueron reuniendo, se fueron recopilando para dar origen
al oficio divino o liturgia de las horas. Esta liturgia de las horas precisamente va reuniendo las oraciones, en este caso los salmos que ha hecho la iglesia a lo largo del tiempo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que oraba con estos salmos, en el Nuevo Testamento los apóstoles que oraban con estos salmos, y ahora la iglesia también desde su inicio, desde los Hechos de los Apóstoles, también ha tomado los salmos precisamente para orar y los ha ido ordenando, y los encontramos en la liturgia de las horas, o también llamada oficio divino. Porque al leer las Sagradas Escrituras, nosotros descubrimos cómo esas oraciones desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se hacían a diferentes horas. Nos hablan cómo ellos oraban en la mañana, a mediodía, en la tarde. Entonces ellos hacían oraciones. Precisamente por eso la iglesia lo fue recopilando, lo fue ordenando y dio origen a esta liturgia. En esta liturgia de las horas u oficio divino, que tiene como finalidad santificar todo el día, nos encontramos con unas oraciones principales. ¿Cuáles son? Las laudes y las vísperas. ¿Qué son las laudes? Las laudes son una oración, una alabanza que rezamos en las mañanas, en la cual nosotros invocamos y le pedimos a Dios desde el inicio del día que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios se dirijan hacia Él. Por eso el invitatorio de las laudes dice: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Para que nuestras primeras palabras sean alabar a Dios, encomendarnos a Dios desde la primera hora del día. Después está la oración de las vísperas. Esta oración es una oración que se hace en la tarde, ya cuando va a caer el día. Esta oración precisamente es la que ocupamos para agradecerle a Dios por los beneficios que hemos recibido durante el día, y también para pedirle perdón por lo que no hicimos, para pedirle su ayuda para otro día también. Entonces, estas son las dos oraciones más importantes. También está en la noche la oración de las completas. Esta es una oración que se realiza en la noche antes de descansar. Hasta en la medianoche la podemos hacer antes de irnos a dormir, precisamente en la cual nos encomendamos a Dios, nos abandonamos en Él y reconocemos que el Señor, Él nos dio la vida, Él queremos que nos la regrese y nos la dé otra vez para poder amanecer bien en la mañana. Entonces nos encomendamos a Él porque, hermanos, ¿quién nos asegura que mañana amanecemos? Pero lo que sí sabemos es de que amaneceremos con el Señor, aquí o en el otro mundo. Por eso nosotros nos disponemos desde la noche, nos encomendamos a Dios. Y ya por eso cuando Dios amanece, decimos: Señor, muchas gracias porque me dejaste amanecer, porque ¿qué he hecho yo para merecer este otro día? Y bueno, precisamente por eso dice, así se formó la liturgia de las horas. Y por eso los sacerdotes y las religiosas tenemos como obligación rezar todas las horas. Además de estas, hay unas horas que se llaman intermedias, que es la hora de tercia, que se reza a las 9 de la mañana, la hora de la sexta a las 12 del día y la oración de la nona a las 3 de la tarde. Pero bueno, se entiende que los laicos pues no pueden estar todo el día en la capilla, no tienen la oportunidad de la oración, pero como esta oración no es exclusiva del religioso, no es exclusiva del sacerdote, es para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento rezaban ellos con los salmos. Los apóstoles, con la primera comunidad creyente, oraban con los salmos. Por eso, esta oración de la liturgia de las horas es para todos, y la invitación, queridos hermanos, que le hacemos nosotros, los servidores de la palabra, es que también ustedes hagan esta experiencia. Seguramente muchos de ustedes
ya los han probado estas oraciones que son bellísimas. Son muy sencillas, solamente es cuestión de leerlas. Hay algunas liturgias más delgaditas que solamente tienen las 3 oraciones principales, laudes, vísperas y completas, y hay otras liturgias que tienen todas las horas intermedias, tiene además el oficio de lectura. Claro que esta es un poco más cara, pero hay una, es la que utilizan los padres, son 5 tomos, si mal no recuerdo. Nosotros tenemos esta liturgia de las horas de los sacerdotes, hicimos una de solamente 2 tomos, porque tenemos la Biblia, entonces podemos ahorrar un poco, ¿verdad? Para que nosotros podamos rezar con la liturgia de las horas. Ojalá ustedes tengan la oportunidad, si gustan ya comunicarse con nosotros, seguramente también para aquellos que estén interesados, podrán conocer esta liturgia de las horas y rezarla, porque realmente es maravilloso poder uno meditar la palabra de Dios con los salmos, con la manera como los liturgos han hecho esta distribución. Y precisamente les digo, es muy sencilla. Normalmente las laudes y las vísperas son muy semejantes. Tienen una invocación en la cual en la mañana se dice: Señor, abre mis labios, y se contesta: y mi boca proclamará tu alabanza. Y entonces viene un salmo invitatorio en la mañana. En la tarde la invoca, y en la noche el invitatorio es: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y después de este invitatorio viene un himno, una alabanza muy bella, en la cual se nos invita precisamente, ya sea en la mañana a dar gracias a Dios por el día, o en la tarde para pedir perdón, para disponernos, ¿verdad?, a dar gracias de lo que hemos recibido. Después de este himno siguen los salmos, es la salmodia. Son normalmente 2 salmos y una lectura del Nuevo Testamento, que también es una bella oración, normalmente cristológica, en la cual precisamente nos ayuda a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Después de esta salmodia viene una pequeña lectura breve, con la cual nosotros podemos meditar la palabra de Dios, escuchar su mensaje. Tiene un pequeño responsorio con el cual nosotros podemos responder esta palabra. Después vienen las preces. ¿Qué son las preces? Es un pedir por toda la iglesia, porque, queridos hermanos, cuando tú oras con la liturgia, aunque estés en tu casa tú solo, aunque vayas en el camión, aunque vayas en el transporte público, no estás solo. Cuando tú oras con la liturgia de las horas, te unes a toda la iglesia que está orando. Por eso es tan importante rezar con la liturgia de las horas, porque así no es uno el que ora, sino es toda la iglesia, y por eso nuestra oración es todavía más eficaz. Y bueno, después de esta lectura, después de estas preces, viene el Padre Nuestro y ya la oración conclusiva. Eso sería laudes y vísperas. En completas, pues ya está más pequeña todavía aún, es más sencilla, porque pues ya como vamos a descansar, antes de las preces está también el cántico evangélico. En la mañana se reza el cántico de Zacarías. Los que ya tomaron el primer curso bíblico recordarán que el cántico de Zacarías fue cuando Zacarías es el papá de San Juan Bautista. Y recordarán que cuando se le hizo el anuncio de que él iba a ser el papá del precursor, él no creyó y por eso se quedó mudo. Y cuando tuvo a su hijo, San Juan Bautista, las primeras palabras que salieron de él fue: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Este cántico es el que se reza en la mañana, porque apenas estamos abriendo los labios, ¿verdad? Para que esta sea la primera alabanza que sale de nuestro corazón. Después, en la tarde, se reza el Magnificat. En lugar del cántico de Zacarías, es el Magnificat. Este cántico de la Virgen, donde proclamamos la grandeza del Señor y se alegra nuestro espíritu en Dios, nuestro Salvador.
Nos unimos a ella para agradecerle al Señor todas las maravillas que hace durante el día. Y ya en la noche es el cántico de Simeón. Recuerden que Simeón fue aquel anciano que cuando llegó Jesús con sus papás, que lo fueron a presentar al templo, Simeón dijo: gracias, Señor, porque ahora sí has cumplido tu promesa, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Es decir, en esa reconocemos que Dios nos ha permitido vivir dando gloria a Dios. Y entonces por eso se hace este cántico. Y bueno, y ya termina con la oración conclusiva y con la despedida. La verdad es muy fácil esta oración. Ojalá y ustedes puedan hacerlo. Si tienen una liturgia de las horas, pues yo los invito realmente a que puedan hacerlo. O vean en nuestro link, ¿verdad? Aquí pueden pedir ustedes en la liturgia, precisamente si también la quieren, para que recen con ella, para que vean en nuestro sitio de HNCP Comunica. Y bueno, estas oraciones entonces, queridos hermanos, hagámoslos nuestros. Con esto terminamos esta hermosa lección. Hagan esta experiencia de los salmos. Pueden ustedes expresarle a Dios todas sus necesidades. A veces nos quedamos pobres y decimos: ¿y cómo oro? ¿Qué puedo decirle al Señor? Bueno, pues los invito a que recemos con los salmos y descubramos las maravillas que Dios hace con nosotros y aprendamos entonces a orar también con ellos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.